Hola, ¿qué tal amigos de 28? Muy buenas noches. ¿Cómo nos encuentran el día de hoy? ¿Cómo les está yendo en este día de la Candelaria? ¿Ya cenaron sus ricos tamalitos? ¿Desayunaron? ¿Comieron? ¿Cenaron tamalitos? Yo después de esta entrevista me iré por unos tamalitos para seguir con las tradiciones del Día de la Candelaria. Pero bueno, el motivo ya del live del día de hoy es que hoy tenemos en entrevista a Indira Vizcaíno, que es ya precandidata, digamos, por la gobernatura al estado de Colima. Pero bueno, vamos a platicar con ella sobre más que nada sobre su persona. Vamos a conocer un poco más quién es Indira Vizcaíno. Entonces vamos a mandar ya la invitación para que se conecte con nosotros y empezar a platicar con ella. Vamos a mandar la invitación. Eso es todo. Ya se está mandando. Vamos a ver si ya se encuentra lista nuestra amiga Indira. Que cabe señalar que ella salió en portada en la revista de enero de la revista 28. Aquí está. Aquí está. Que salió con Gisela Méndez, Lin Rodríguez y Claudia Aguirre. Creo que ya estamos por ahí conectados. Muy buenas noches, Indira. Hola, buenas noches. A ver, chequemos ¿Me si escuchas? nos escuchamos bien. Yo te escucho perfectamente. Perfecto, Indira. Pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Sé que tus tiempos son bastante ya ajetreados, pero muchísimas gracias por entrevistarte y conocer un poco más sobre quién es Indira Vizcaíno. Al contrario, muchísimas gracias a ti, a 28 y a todos sus seguidores por esta oportunidad. Pues creo que muchos a lo mejor ya han escuchado hablar de mí. Soy una mujer, yo me considero joven todavía, 34 años, todavía los Ay, presumo. no, una bebé de 24 Una años, venga, chiquilla. una chiquilla. Pues mira, una mujer joven que me ha gustado trabajar siempre desde la parte social, en el servicio público. Creo que es algo que traigo en la sangre. Para quienes no lo sepan, soy hija de un luchador social. Mi papá, Arnoldo Vizcaíno, durante toda la vida lo que nos enseñó fue eso, estar del lado de la gente más desprotegida. Él desde la lucha social, desde la lucha campesina, y también desde la izquierda fue parte de los fundadores del PRD aquí en Colima ya hace más de 30 años. Y entonces desde niña yo desayunaba, comía, cenaba política, literal. Me tocaba recorrer el estado de la mano de mi papá, después ir haciendo como poco a poco mi propia ruta, ir construyendo mi propio proyecto, pero siempre apegada a estos principios, a estos ideales. En el 97 Andrés Manuel fue presidente de nuestro partido y un poco mis recuerdos políticos, luego yo les digo que pues como soy una nueva generación, a veces me encuentro con políticos que son un poquito más grandes que yo y luego me dicen, ¿te acuerdas que en la época sutanita pasaba tal cosa? Yo les digo, a ¿Y ver, tú? espérenme. Mi memoria política es del 97 para acá, porque en el Ok. 97 yo tenía 10 años. Y en el 97 Andrés Manuel López Obrador era presidente del partido y a partir de ahí es cuando yo tengo ya mis propios recuerdos, no de lectura, no de historia, sino mis recuerdos propios del entorno y de la vida política. Y bueno, pues así me ha tocado ir creciendo. Tuve la dicha, el privilegio de ser diputada federal muy joven, de 22 A ver, años. espérame. Tranquila. Esa va la segunda parte de la Ah, entrevista. ya, perdón. La primera que queremos conocerte más. Dime, ¿dónde vivías cuando estaba chiquita? ¿Dónde estudiaste el kinder, la primaria, la secundaria? Empecemos por ahí. A ver, yo soy nacida el 14 de enero del 87. Nací en Tijuana, Baja California, por un accidente geográfico. Mis papás son colimenses, pues mi mamá es de Alcaraces, mi papá es de Buenavista, comunidades de Cuauhtémoc, las dos, pero mi papá es maestro. Entonces cuando él egresa como maestro en una época en la que muchos maestros colimenses se iban a Baja California a trabajar porque allá no había muchos maestros y era un estado que estaba creciendo, vivieron allá 12 años y entonces allá nacimos mi hermana mayor y yo.
Pero cuando mis papás deciden regresar a Colima, yo tenía año y medio, entonces pues soy No, rodillona. eres colimense, claro. Sí. Y entonces pues me tocó crecer en Cuauhtémoc, en la cabecera municipal, en mi pueblo, en mi municipio, toda mi vida ahí en la cabecera municipal. Fui a un preescolar que estaba a la vuelta de mi casa, Miguel Delgado Arroyo, Jardín de Niños Miguel Delgado Arroyo. Luego, el primero de primaria lo hice en la escuela Valentín Gómez Farías, de ahí también de la cabecera municipal. Pero como la mayoría de los primos de mi edad iban a la escuela que sería, porque ellos vivían en Alcaraces, que es la comunidad de donde es mi mamá, entonces hice berrinche durante todo primer año de primaria, hasta que me cambiaron a quesería. Yo hice con todos mis primos, claro. Claro. Y entonces, de segundo a quinto de primaria, hice la primaria en Jorge Septién, en Quesería. Luego, en sexto de primaria, me regresan a Cuauhtémoc, a la José Ortiz de Domínguez, porque mi hermano, el más pequeño, por culpa de mi hermano, iba a entrar a primero de primaria. Y entonces ya no nos quisieron mandar a los dos para allá, entonces me regresaron. Claro, y que la hermana cuidara al chiquito, ¿verdad? Claro está. Claro, y entonces, bueno, hice el sexto de primaria. Entonces estuve en 3 primarias distintas. Luego hice la secundaria en la cabecera municipal, en la secundaria José Mori Verduzco, en el turno matutino. La preparatoria en el bachillerato 1, ahí fue cuando me rebelé, que me quise ir a estudiar a Colima. El famoso bachillerato 1. El famoso bachillerato 1. Ahí estuve en técnica en contabilidad. Y luego, pues ya mi formación como abogada en la Universidad de Colima, en la Facultad de Derecho. Y luego ahí mismo una maestría en Derechos Humanos. Pero bueno, toda mi infancia yo la viví en Cuauhtémoc. Me iba de vacaciones a Alcaraces, por supuesto, con todos los primos. ¿Ok? Y el fin de semana Colima. ¿Quién hizo eso? Irse de vacaciones con los primos al pueblo de al lado. Bueno, sí, me claro. iba de vacaciones a Alcaraces, sí. Y fue una infancia muy bonita, muy, muy bonita. Fíjate que de niña tuve, del lado de mi papá, las de mi edad éramos mujeres, y del lado de mi mamá, los de mi edad eran hombres. Entonces, cuando yo iba a Alcaraces, era jugar brusco. Y cuando iba con la familia de mi papá, con mis primas, hicimos un partido. Y yo tenía como 10 años. ¡Wow! Sí. Sí, hicimos un partido y nos credencializamos y todo. Nada más que, bueno, las niñas de 10, 9 años me van a comprender. Ahorita, si lo digo, era el partido de niñas flojas. Y nuestra regla era que podíamos comer pizza todos los días y que podíamos bañarnos solo cuando nosotras dijéramos y cosas de esas. Son propuestas de niños. Están increíbles. Claro, claro. Y ya en la facultad te empiezan a hacer un poquito la cuestión de, no sé, ¿estuviste en la sociedad de alumnos? Fíjate que la inquietud por participar en política creo que me nació desde más chiquita. En la secundaria, bueno, desde la primaria me tocaba estar así como jefa de grupo y esas cosas. Y en la secundaria, durante 2 años fui la presidenta de la sociedad de alumnos de la secundaria. Y luego ya en la prepa me alejé un poquito de esas cosas porque la verdad era como que ya se empezaban a hacer muchas grillas a esos niveles. Siempre respaldé un proyecto y apoyé, pero no me gustó buscar participar para encabezar. Igual en la facultad. Para entonces yo desde los 15 años ya militaba en el partido, ya era consejera municipal, ya estaba en la directiva municipal, estaba metida más bien en la dinámica de la participación política más que en la estudiantil. Ok. Y entonces, digamos, ¿a qué edad ya empieza, digamos, ya la cuestión política más serio para ti? Yo diría que alrededor de los, ¿qué serán? 17 años más o menos. Me acuerdo que yo estuve como líder estatal de los jóvenes, en aquel entonces del PRD, pero antes de eso, me acuerdo que mi papá pues siempre estuvo en la política, pero como que él no quería que nosotros siguiéramos la política por obligación, ¿no? Y yo digo que cuando el hijo de un doctor es doctor, todo el mundo dice, pues era lógico. Cuando el hijo de un maestro es maestro, todo el mundo dice, es lógico. Y cuando el hijo de un político es político, a veces como que dicen, ¿y por qué, no? Yo digo que también es lógico. Y en ese momento, como a los 17 años,
yo me reunía de manera clandestina con los jóvenes, o sea, no le avisaba a mi papá que iba a las reuniones de los jóvenes, y un día llega él al partido y me ve ahí, y entonces regresando a la casa me dice, a ver, ¿de verdad te gusta? Sí, sí me gusta. ¿En serio es algo que tú quieres hacer porque a ti te convence? Pues sí, sí es algo que quiero hacer. Entonces está bien, ¿no? Entonces Adelante. a partir de ahí fue que me involucré un poco más. Digo, fui candidata a los 19 años en la lista pluri, en un lugar en el que jamás iba a llegar, pero bueno, ya estaba ya haciendo mis pininos. Ajá. Eso fue en el 2006 y luego en el 2009, en la segunda ocasión que podría haber sido candidata, fui candidata en la lista plurinominal a diputada federal y llego entonces a la Cámara de Diputados a los 22 años. 22 años diputada federal. ¿Cuál fue tu mayor reto en esa época? O sea, muy joven y ya en México, en la Cámara Alta. Y mujer. Fíjate Mi que mujer. yo he notado mucho la diferencia de ser mujer hace 10 años a ser mujer ahora, ¿eh? Bueno, hace ya casi 12 años. Yo llegué a la Cámara de Diputados en 2009, en septiembre de 2009, de 22 años, y éramos muy poquitas mujeres. Y ya ni te cuento jóvenes, ¿no? En aquel momento tuve la dicha de ser la más joven de esa legislatura y el ambiente era completamente distinto. Entonces el reto era demostrar que podía ser mujer y joven y que podía tener la capacidad de participar activamente en cualquier comisión, de participar en cualquier debate y de ganarme el respeto del resto de las y los compañeros, pero la verdad es que particularmente de los hombres, porque las mujeres siempre buscamos arroparnos y muchas veces los hombres creen que, y sobre todo en un momento en el que éramos muy poquitas mujeres, creían que pues por ser joven y demás, pues podían hacerte un poco de lado. Y fue un reto que creo que lo logré superar. A los pocos meses de ser diputada, en cada fracción parlamentaria elige una mesa directiva. Entonces, a los pocos meses de ser diputada, me incluyen a mí a esa mesa directiva de mi fracción y eso me permitió crecer muchísimo y madurar muchísimo políticamente. Wow. Y después de ahí, ¿qué sigue para Indira? Después de ahí, y esto es un mensaje para todas y todos los jóvenes, porque creo que a veces nos apartamos mucho de la política porque no nos gusta la política, pero justo se necesitan que los jóvenes lleguen para que la política sea distinta, para que O no los cambie. dejan llegar, más, yo creo también, ¿no? También eso es una realidad y por eso a quienes llegamos con juventud, nuestra principal obligación es siempre respaldar e impulsar a nuevos proyectos jóvenes, porque, y ese es un ejemplo, cuando yo estoy en la Diputación Federal, después de eso decido competir por la alcaldía de mi municipio, Cuauhtémoc, tenía 25 años y logramos ganar. La primera vez que se cambiaba de partido en mi municipio. En mi municipio siempre había gobernado el mismo partido y en esa elección tuvimos la primera vez que cambiaba de partido y la primera vez que había una mujer. Bueno, Y yo la era una primera mujer vez joven. de una mujer con muy joven, 25 La años. primera vez que llegaba alguien de menos de 40, ¿no? Pero además, construir un equipo de jóvenes, justo lo que te decía, es nuestra obligación también ir confiando en los jóvenes. Me acuerdo que cuando estaba yo buscando quiénes iban a integrar mi gabinete, digamos, pensé, ¿quién me va a ayudar en la tesorería municipal? Pues está ahí una chava que es muy buena, que es contadora y demás. Y la verdad me confieso, lo primero que pensé fue, pero es muy joven. Y entonces mi marido me dice, oye, ¿y qué edad tiene? Que pues la misma que yo. ¿Ah? O sea, y tú fuiste a pedir el voto y quisiste que la gente confiara en ti y allá hay una joven igual de tu edad. Dije, tienes razón, pues claro que tiene la Claro. capacidad. Y la verdad es que hicimos un equipo muy interesante, logramos finanzas sanas en Cuauhtémoc, logramos pagar la mitad de la deuda, nunca pedimos un peso prestado, siempre pagamos puntualmente, nos bajamos el sueldo, hicimos muchos programas sociales, finanzas sanas de lado a lado. Y con un equipo joven, una administración municipal en la que la mitad éramos mujeres, en la que
el 40% eran menores de 30 años. Yo tenía directores que tenían menos de 25, jóvenes de 20, 22 años, incluso algunos que no habían terminado toda su carrera, que estaban en el último año estudiando y que mientras estudiaban también trabajaban ya en el ayuntamiento y se fueron formando en el servicio público y logramos entregar buenos resultados. Entonces, también es cierto, a veces simplemente hace falta que se confíe en los jóvenes y que se les dé un impulso, una oportunidad. ¿Y cómo ves el Cuauhtémoc de ahorita al Cuauhtémoc que tú dejaste cuando estabas en la administración? Fíjate que es triste porque un esfuerzo que a nosotros nos llevó 3 años de apretarnos el cinturón, de hacia adentro, de generar muchos ahorros, de hacer muchos esfuerzos. Ahí en Cuauhtémoc es el principal ejemplo de que cuando alguien no tiene ganas de hacer las cosas bien, puede echar a perder el trabajo de 3 años en unos cuantos meses. La deuda otra vez está por los cielos. Las últimas obras importantes que se hicieron en Cuauhtémoc son las que se hicieron cuando nosotros estábamos hace 6 años, hace 8 años. Y creo que es triste que esas cosas pasen, pero también pues, les sirve a la población para ser más escrupulosos, para ser más exigentes con quienes queremos aspirar al servicio público y para ponernos la vara más alta. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo de que por más que uno a veces le eche muchas ganas, pero el gobierno que viene, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues hay a quienes nos toca Ajá. llegar a componer las cosas. Y a mí me gustó mucho vivir esa etapa y estoy dispuesta a hacerlo cuantas veces sea necesario, siempre que esté consciente de que es eso, es en beneficio de nuestro Colima. Una pregunta obligada, Indira, y siendo la primera vez que te entrevisto en vivo y a todo color, el famoso tema altozano, ya muy trillado, se han dicho muchas cosas, me gustaría algo muy rápido, un comentario sobre este tema, nada más. Pues es muy sencillo, como tú dices, está muy trillado, es un asunto estrictamente político, jurídicamente todo está perfectamente hecho con apego a la ley, tan es así que nunca ha habido nada, o sea, solo lo han utilizado mediáticamente, pero no ha habido nada y no han podido hacer nada, pues porque no existe nada mal hecho, todo estuvo Claro. hecho conforme a la ley. Y me parece que se ha intentado mediatizar mucho porque el león cree que todos son de su condición, ¿no? Y como los demás luego buscan en cualquier momento y en cualquier circunstancia hacer negocio, quieren convencer a los colimenses de que somos iguales y no, no somos iguales. Yo no soy igual a los políticos tradicionales y tan es así que ese asunto nunca van a poder demostrar que se haya hecho algo ilegal porque no se hizo nada ilegal y que es un asunto que solo han utilizado, insisto, políticamente y tengo mi conciencia absolutamente tranquila en ese sentido. Perfecto. Indira, después de la presidencia de Cuauhtémoc, ¿qué siguió? Después de la presidencia municipal de Cuauhtémoc, promovimos una iniciativa para reformar la Constitución y disminuir la edad para ser candidatos a gobernador o gobernadora. Yo en ese momento tenía 28 años y la edad mínima eran 30. Entonces nosotros proponíamos esa reforma para que se permitiera que pudiera haber gobernadores más jóvenes. Al Claro. final del día, candidatos en realidad, porque Ajá. al final del día la gente es la que va a decidir si quiere ¿A o qué si no decide? quiere a ese candidato o a esa candidata. En ese momento, pues obviamente no dejaron pasar la iniciativa, el PRIAN, que ahora andan juntos, pero básicamente quien más se opuso fue el PAN, fíjate. El PAN fue quien más se opuso a esta posibilidad de disminuir la edad y abrir estos espacios a las y los jóvenes. Entonces, yo fui electa candidata pluri a la diputación local y renuncié a la pluri para competir de mayoría a la Diputación Federal. Yo sentí que era una responsabilidad, se había generado un muy buen ambiente en el estado, y entonces competí la Diputación Federal, una Diputación Federal en la que nos quedamos a menos de 1,000 votos. La verdad es que hay un ánimo generalizado de que nos robaron esa elección, pero yo creo que todo pasa por algo. Aprendimos mucho para saber cómo cuidar las casillas, cómo cuidar el proceso para que se respete lo que las y los colimenses decidan y me permitió crecer muchísimo a nivel personal y además crecer muchísimo también a nivel político. Después de eso,
se viene una invitación por parte del actual gobernador para que formara parte del gabinete. Él me invita a ser secretaria de Desarrollo Social, me dice que como desde la izquierda y en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc habíamos tenido una estrategia de desarrollo social muy interesante, pues que me invitaba para fortalecer su gobierno en esa área. Yo la verdad es que me lo pensé mucho, porque yo dije, bueno, incorporarme a este gobierno, pues a mí en lo personal me va a generar negativos. Claro. Pero al final, con la ayuda de algunos amigos que me decían, a ver, piensa bien, si te incorporas, ¿crees que puedas hacer más de lo que puedes hacer si estás afuera? Le dije, pues creo que sí, porque creo que puedo hacer muchas cosas por Colima. Entonces, si no aceptas, no eres la Indira que conozco, porque la Indira que conozco va más allá de sí misma. Entonces dije, tienes razón, las cosas cuando uno las hace por un interés personal no salen bien, y decidí incorporarme, sabiendo que a mí me iba a traer costos personales, de gente que a lo mejor iba a tener sus inquietudes, pero siempre con un compromiso de que yo me iba a mantener en la izquierda y de que iba a mantenerme firme en mis principios. Me incorporé, estuve un año, propuse varios programas, solamente se me permitió hacer uno, después se le quitó todo el presupuesto de desarrollo social y entonces dije, bueno, pues no tiene caso que yo esté aquí. Entonces, Me invitan y no me final, desinvitan, ¿qué pasó? me invitan y no me dejan hacer nada. Entonces, Oye, al final lo que dije fue, a ver, ya entendí que como yo dije que me voy a mantener en la izquierda y como luego siendo secretaria yo seguía yendo a los eventos de Andrés Manuel, pues porque yo dije que iba a seguir en la izquierda, ¿no? claro. Ya entendí que no me van a dejar hacer nada y que entonces mientras esté aquí, en vez de ayudar, ahora perjudico, porque no le van a dar dinero a desarrollo social mientras yo esté. Y renuncié, duré un año ahí en la secretaría, un año en el que hicimos un programa muy interesante de Capital Semilla para pequeños negocios de madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, que todavía me encuentro gente que logró arrancar su negocio y que sigue vivo desde entonces, y eso me da mucho gusto. Y bueno, pues ya, me incorporo de lleno al trabajo político con nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en la firma del Acuerdo de Unidad en el 2017 y luego soy candidata a diputada federal en el 2018 por Manzanillo, ¿no? Por la costa, Manzanillo, Tecomán, Armería, Minatitlán y Tlahuacán, en una campaña bastante emotiva, bastante llena de esperanza y de entusiasmo, en la que ganamos por fin la presidencia de México, por fin logramos vencer los fraudes, y eso es súper importante para garantizar que los cochupos y los fraudes no logren su objetivo. Tenemos que ganar de manera avasalladora, ¿no? De manera contundente, para que no haya fraude que alcance. Y eso lo logramos en el 2018 con nuestro presidente, claro, pero también en la Diputación Federal, que yo agradezco mucho el cariño, la confianza que me entregó la gente de estos municipios de la costa y Minatitlán e Ixtlahuacán. Y luego el presidente me invita a ser la representante del gobierno de México en el estado de Colima. Para mí... Los superdelegados, los famosos superdelegados. Los queridos y odiados superdelegados. Para mí fue una gran distinción. Imagínate que toda mi vida, literal, toda mi vida, he estado en la izquierda, que las únicas 3 veces que he votado para presidente de la República, pues había sido por Andrés Manuel, porque son las únicas veces que he votado, pues por mi edad, y que un sueño de generaciones, de décadas, de ganar la presidencia de México y de creer en un proyecto como este, me diera además la oportunidad de hacer la parte que a mí me correspondiera en mi estado, en el territorio que yo más quiero. Sí, entonces, ser la representante de la presidencia en el estado. ¡Wow! Entonces, de inmediato dije que sí, estuve ahí pues prácticamente 2 años. La verdad es que uno de los trabajos más maravillosos que he tenido, en contacto con la gente, con los programas sociales, viendo cómo de pronto un apapacho, una sonrisa le puede cambiar el día a alguien, aprendiendo a ser empáticos y sensibles con los problemas y con las necesidades de los demás. La verdad, el mejor trabajo que he tenido. Yo digo que cuando uno tiene trabajo en esta época, de por sí ya es una bendición, ¿no?
pero además trabajar en lo que te gusta, pero que además tengas la oportunidad de cambiarle la vida a alguien es un verdadero privilegio. Entonces fue el mejor trabajo del mundo. Y me imagino que te diste cuenta en el recorrido durante 2 años en tu puesto, cómo está realmente la situación de Colima, ¿no? Perdón. Sí, Sí, no. a ver, pues te decía al principio, ¿no? Desde muy niña me tocó recorrer Colima de lado a lado, primero de la mano de mi padre y después ya con este trabajo propio que fui haciendo. Ser candidata en todo el estado me ha permitido también conocer Colima y ahora con el trabajo en la delegación, pues todavía con mucho más detalle, como tú dices. Más detalles, exactamente. Y por una parte, pues muy bueno, por supuesto, porque me doy cuenta de todo este sentimiento, de todas estas necesidades que hay. Y por otra parte, un poco triste, ver cómo en los últimos 10, 15 años pareciera que en vez de ir hacia adelante, Colima ha ido hacia atrás. Y llegar a Atrás. comunidades y llegar a los municipios y darte cuenta que las cosas parece que no se han movido. Y donde se han movido para mal, en vez de haberse movido para bien. Creo que ese sentimiento lo compartimos muchas y muchos y me parece pues, que es el gran reto que tenemos hacia enfrente. Y después de ser superdelegada, ¿en qué momento decides, vamos por algo más? Viene el 2021 y decides, aquí es cuando es mi momento. Fíjate que más que pensar en qué es mi momento, en qué es mi proyecto, en que yo me decido, más bien es pues lo que fue opinando y lo que ha ido decidiendo la sociedad colimense, las y los colimenses. Desde hace un año, poco más de un año, a principios del 2020, empezó lo que yo digo que es el síndrome de la encuestitis. Todo mundo sacaba encuestas, ¿no? Y encuestas de todo tipo, ¿no? Encuesta de Facebook, encuesta de teléfono, encuesta de no sé Y qué, todos todo el mundo ganan, sacaba ¿no? encuestas. Y en todas empezaba a sonar mi nombre y empezaba a verse una confianza, un respaldo de las y los colimenses. Y llega un momento en el que asumes que además de que es un privilegio, por supuesto, y que es algo que te entusiasma y que te gusta, a mí como parte de un desarrollo profesional, porque siempre me ha gustado el servicio público, pero además de todo eso, también asumo que es una responsabilidad. Claro. Tener la confianza de la gente también es una responsabilidad. Y entonces, pues el presidente nos puso un ultimátum. Dijo, los que quieren participar tienen que separarse del gobierno a más tardar en octubre. Y a mí me parece que eso fue una apuesta correcta. Nosotros siempre luchamos porque no se mezclara una cosa con la otra. Y aunque la ley decía que podíamos habernos separado hasta este año, él dijo no, sana distancia entre el gobierno y quienes quieran buscar alguna aspiración política. Entonces, en octubre del 2020, renuncio a la delegación para, pues con toda sinceridad y apertura, dedicarme de lleno a construir esta aspiración a la precandidatura y a la candidatura al gobierno del Estado de Colima. Ah. Renuncias, comienzas a trabajar en eso y feliz, se llega el momento y ya eres la candidata, pues, digamos, oficial, ¿no? Legalmente precandidata. Precandidata, Legalmente ok. precandidata porque el proceso interno de Morena concluye el 8 de enero y entonces desde el 9 de enero y hasta el 5 de marzo que comienza formalmente la campaña, estamos en un proceso que se denomina intercampaña. En ese proceso, en esta etapa, yo no puedo hacer propuestas, yo no puedo llamar al voto, yo no puedo promover mi nombre así con el logotipo y llamando al voto. Y eso también me resulta bastante importante comunicárselo a la gente, porque todo el mundo me dice, es que ya te queremos ver y queremos escuchar tus propuestas y queremos saber qué traes. Hay que respetar los tiempos legales, porque creo que es algo que le urge a Colima, que Sí, seamos claro. muy respetuosos de la ley, y además yo soy una convencida de eso, todo cumpliendo siempre la ley. Pero bueno, ya a partir del 5 de marzo, si todo sigue avanzando, ya formalmente sería candidata.
Los registros son del 1 al 4 de marzo. Ok, sí, y qué bueno que lo comentas porque hay comentarios aquí en vivo que están diciendo que qué propuestas tienes para cultura, para deporte, y momento, ahorita estamos platicando sobre quién es Indira y no podemos hacer propuestas hasta después del 5, 6 de marzo, ¿cierto? Y ¿Verdad? no sabes qué trabajo me cuesta porque me Sí, yo lo sé, reprimo. porque te Traigo conozco. tantas cosas aquí guardadas. Y cuando hemos tenido la oportunidad de reunirnos, he escuchado cosas tan interesantes que yo te digo, ya hay que sacarlas, pero todavía no, todavía no. Despacio que llevamos prisa. Después de que llevamos prisa. Indira, en estos puestos que has tenido, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? Me imagino que has llorado de impotencia a lo mejor. Este, cuéntame algo, lo más difícil que has vivido. Pues mira, cosas difíciles hay muchas y son de diferentes entornos, digamos, o de diferentes temas. Una cosa difícil en el ejercicio del gobierno es cuando tienes que decidir a qué le vas a invertir, pero para decidir eso tienes que decidir a qué le vas a quitar, ¿no? Y entonces hacer esos equilibrios, porque no hay dinero infinito. Sí, no, Sabes que no. cuentas con una cantidad de dinero y tienes que identificar cuáles son las prioridades para ese entorno. Y entonces decidir a qué le quitas para decidir a qué le pones no es una cosa sencilla. Eso por una parte. Otra cosa distinta, digamos, a ese tema es los temas de género. La verdad es que para mí ha sido un ir construyendo. Hemos evolucionado, ¿eh? En estos últimos años sí hemos crecido. Ahora que yo llegué a la Cámara de Diputados en el 2018, que en vez de tener 22 años, pues ya tenía 31, era muy distinto, porque además la mitad de las diputadas mujeres, bueno, Wow, sí, sí. 249 mujeres y 251 hombres. Y el propio ambiente es completamente distinto a cuando yo Diferente. había sido diputada la otra vez y no llegábamos a 100. Es un ambiente de mucho más confianza para desenvolverte, es un ambiente en el que también percibes mayor respeto hacia tu capacidad y hacia tu persona. Y a mí me ha tocado vivir acosos de todo tipo, como yo creo que a la mayoría de las mujeres. Y a veces uno se pone a pensar, imagínate que yo siendo presidenta municipal, llego con un funcionario estatal y me acosa, ¿qué no harán con la gente que trabaja con ellos? ¿Qué no harán con la gente que está en su entorno? Y la verdad es que es muy difícil ponerte a pensar y a reflexionar cómo nos hace falta tanto camino por avanzar para lograr esa tan anhelada equidad, esa tan anhelada igualdad, ese sufrir violencia política. Les digo que hace como 2 o 3 semanas iba escuchando la radio y escucho un comercial del INE que dice, cuando te pasa esto y esto y esto y esto y esto, todo eso es violencia política. Yo dije, wow, he sufrido más violencia política de la que yo mismo me hubiera imaginado. O sea, a veces ya ni siquiera percibimos todas las acciones en las que pueden violentarnos políticamente las mujeres o emocionalmente, etcétera. Eh, Creo que esa también ha sido una parte difícil y que al mismo tiempo, pues, me ha tocado aprender de ello para exigir que no se repliquen ese tipo de conductas. Otra parte que ha sido difícil es el tema familiar. A ver, yo tengo 2 niños, una niña de 9 años, un niño de 4 años, y soy consciente de que sacrifico muchos momentos en familia con ellos. La verdad es que es complicado, pero al mismo tiempo creo que ellos tienen la capacidad de comprender que es algo que se hace, mira, hablando de Ahí está el chiquito, la chiquita, bueno, la la chiquita ahí. grandota. Ay, ella. Hola. Saluda, Julieta. Que al mismo tiempo, pues creo que, ¿qué es eso? Es comprender que ese sacrificio en realidad es una inversión para dejarles un mejor entorno. Claro. Porque definitivamente este no es el Colima en el que tú y yo crecimos, en el que salíamos a jugar en la calle y no pasaba nada y que ahora nuestros hijos no lo pueden hacer. Yo no sé si tú te has puesto a reflexionar eso, pero yo cada que lo reflexiono, mira, me dan hasta ganas de llorar porque digo, Sí. ¿en qué momento pasó eso?
que nuestros hijos no tienen ese derecho. A mí me parece que es como muy injusto que tú y yo ya lo vivimos y a ellos no les toca vivirlo. Entonces, pues yo no puedo quedar de brazos cruzados. Mis hijos, pues son a los que yo más amo, pero son dos. Y en Colima debe haber 200,000 niños y niñas que pasan por lo mismo. Y entonces esos 200,000 niñas y niños se merecen lo mejor, no solamente mis hijos, no sé si me explico. Sí, claro. Entonces, esa parte pues, también es compleja y luego que te juzguen, ¿eh? Porque Y dicen, todavía, ¿cómo? Como mamá tienes que estar ahí. Y yo digo, no, espérame, o sea, como mamá también se educa con el ejemplo, las mamás también tenemos derecho a desarrollarnos profesionalmente y las mamás también tenemos la obligación de atrevernos a hacer lo que nos gusta y comprender que eso no debe hacernos sentir mal, al contrario, que tenemos que educar con el ejemplo a nuestras niñas y a nuestros niños. y algo también importante que hablas de la familia, algo, una parte esencial es el apoyo de tu marido, Sí, por supuesto. por supuesto, Por supuesto, porque tiene que haber un equilibrio. Y entonces, claro. cuando en una pareja, a veces a las mujeres nos toca estar más tiempo fuera, pues a él le toca ahí Sí, hacerse sí. cargo. Y al revés, ¿no? Porque también hay momentos en los que es al revés. Y yo creo que eso pasa en muchas parejas y en muchas familias en la actualidad, ¿no? Que compartimos los roles y que comprendemos que no es que sea la obligación de uno o sea la obligación de otro, sino que es un compromiso de ambos apoyar en lo que nos corresponda y ayudarnos el uno al otro. Definitivamente. Son los nuevos matrimonios, digámosle así, ¿no? De que es un conjunto, es un equipo y van parejo por los dos. Así es, unas por otras, ¿no? A veces a uno y a veces al otro. Indira, ya hablamos de la familia, de lo que has hecho en Colima. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre los gobiernos que han estado en Colima. ¿Qué crees tú que les haga falta o qué estuvieron bien o qué están mal durante que toda tu vida has estado en la política, que dices desayunas, comes y cenas política, pues conoces por lo menos los últimos 4 o 5 gobernadores? Fíjate que te decía que mi memoria política es del 97 para acá, ¿no? Y cuando yo tenía 10 años. Y fíjate que creo que una de las cosas más importantes que no debemos olvidar es saber, en Colima toda la vida ha gobernado el mismo partido, toda la vida. Pero más allá que el partido, porque en todos los partidos pues hay buenos y malos, no podemos decir que solo por el hecho del partido ya está todo bien o está todo mal. Somos las personas, ¿no? Los políticos somos los buenos o los malos. Y en todos lados hay buenos y malos. Pero más allá de eso, en Colima, en los últimos 25 años, 30 tal vez, han gobernado las mismas personas. Luego yo digo que es la chiquimafia del poder, porque son 3 o 4 personajes políticos que son los que han tomado todas las decisiones políticas y económicas en nuestro estado. ¿Y qué es lo que creo que ha fallado? Justo eso, que solamente han gobernado para ellos, para sus intereses, para sus amigos, para sus compadres, y que a los únicos que les ha ido bien es a ese grupito, y que por el contrario, hace 20 años en Colima no hablábamos de pobreza, y ahora hablamos de pobreza. Claro. Y que la inseguridad es una La consecuencia de inseguridad. la pobreza. Y la pobreza es una consecuencia de la falta de oportunidades. Y entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Pues creo que ha fallado el que les ha hecho falta sensibilidad, les ha hecho falta empatía. Pensaron que, pues como nadie se quejaba porque robaran poquito, pues podían robar cada vez más. Que como no les pasaba nada, si cometían cosas irregulares y fuera de la ley, pues podían cometer cada vez más. Hasta que llegó el punto en el que jugaron incluso con la salud, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo en Veracruz de un exgobernador que en vez de comprar el medicamento para los niños y niñas con cáncer, les inyectaban agua destilada. Imagínate qué nivel de insensibilidad tiene que haber en una persona para que se metan ya con la salud de nuestras niñas y de nuestros niños. Y creo que eso fue lo que realmente ha dañado tanto
la imagen que la gente tiene de los políticos en Colima y lo que ha dañado tanto a nuestro estado para llevarnos en la circunstancia en la que estábamos. A ver, Porfirio, hace 2 años no veíamos a una sola persona en los semáforos de Colima. Lo Exacto. veíamos en otras ciudades, pero aquí no. Y ahora ya hasta se nos está haciendo normal Normal. que así sea. Entonces, creo que lo que realmente ha hecho falta es eso, sensibilidad y compromiso para comprender que la política es como cualquier otro oficio, es el servicio público y entonces se tiene que hacer por vocación. No se puede hacer por ver si me hago millonario en 3 o en 6 años. Es decir, si te dedicas al servicio público, tiene que ser porque te gusta servir a la gente. Y vas a recibir un sueldo que tiene que ser un sueldo como si tuvieras cualquier otra profesión. No puedes aspirar a hacerte rico en 3 o en 6 años porque eso se llama corrupción. Y me parece que cuando caímos en eso, en que se viera la política como me hago político y me hago millonario y ya se acabó, eso es lo que tanto daño le ha hecho a nuestro Estado y eso es lo que le ha fallado a los políticos que le han quedado mal a Colima. Y también yo creo que esas personas que tú comentas llegan en el momento al poder y ya no, y se sienten inalcanzables, ¿no? O sea, uno como ciudadano común y corriente, digamos, para encontrarlo, para sacar una cita, bueno, ¿cómo te explico? ¿Sabes que eso creo que tiene que ver con la falta de formación y con los valores con los que cada quien también fue educado? Con la falta de formación política. Te lo digo porque yo tuve esa experiencia cuando llegué a la Cámara de Diputados. Imagínate, yo todavía no terminaba la licenciatura. Yo hice mi último semestre de la licenciatura y mi primer periodo ordinario de sesiones al mismo tiempo. Tenía 22 años y ya era diputada federal, con lo que eso significa, ¿no? No. Y entonces yo llegué a la Cámara de Diputados, pues era una mocosa, ¿no? Llegué a la Cámara de Diputados y pues ya te imaginarás, ¿no? Con mi pantaloncito de mezclilla, que además suelo andar así casi siempre, con mis tenis y demás, y todo el mundo así me hacía el fuchi, ni siquiera me querían contestar las preguntas. Y entonces a todos los diputados nos dan un pin, ¿no? Un pistón, un pin que nos identifica como diputados y que lo tenemos que portar pues para que los trabajadores nos empiecen a ubicar. Entonces, sin fistón era muy feliz. Con fistón, todo el mundo decía, ¿qué se le ofrece, diputada? Pásale por aquí, diputada, hágale por acá. Y entonces, en ese momento yo dije, ahora entendí. Ya entendí por qué. Cuando los políticos no tienen principios, cuando no tienen valores, se suben al ladrillo y se marean así. Y se les olvida aquello por lo que dijeron que lucharon. Y se les olvida aquello que dejaron en territorio. Y yo recibí 2 grandes consejos cuando llegué a la Cámara de Diputados de Alejandro Encinas, que era diputado federal junto conmigo y que ahora es el subsecretario de Derechos Humanos. Ahí, el tema, es alguien muy sensible. Y me acuerdo que me dijo, a ver, Indira, te voy a dar 2 consejos. El primero, el día que tomes protesta, pon un calendario en tu oficina y táchale, que no se te olvide. Esto nada más dura 1000 y tantos días. Y entonces tomas protesta y te queda un día menos. Y el segundo consejo es, aquí nada es personal. Todo lo que te critiquen, todo lo que te señalen, todo lo que te digan, es por tu posición política, no es a título personal. Pero ojo, también todo lo que te adulen y lo que te aplaudan y lo que te digan que estás perfecta, también es por tu posición política, ¿eh? Tampoco te lo creas. Entonces creo que esos son los consejos más valiosos que yo he tenido en mi carrera política y creo que le han hecho falta a muchos políticos. No debemos olvidarnos, insisto, que la política es servicio, es amor, es entrega. Y si no lo ves así, entonces no sirves para esto o no sirves para hacerlo bien. Y que a veces se les olvida a los políticos de que son trabajadores de los ciudadanos, porque nosotros pagamos su sueldo. Empleados de la gente. Al final del día es eso. Se supone que somos empleados del pueblo, ¿no? Qué interesante tus anécdotas. Y bueno, Indira, 2 años de la cuarta T, ¿cómo pinta el estamos listas?
Fíjate que yo creo que hay mucha esperanza en Colima. Ay, tengo que cuidar mucho lo que digo. Yo Claro. creo que hay mucha esperanza en Colima, pero mira, te voy a decir algo que es una reflexión que he venido escuchando y que comparto de lado a lado. He escuchado muchas veces el comentario de que para Morena va a ser muy difícil el 2021, pues porque ahora no va a estar Andrés Manuel en las boletas. Y es cierto, Andrés Manuel es un gran líder y Andrés Manuel es alguien que llevó este movimiento a la presidencia de la República. Sin embargo, yo no creo que el hecho de que no aparezca en las boletas sea como tal una desventaja. Y te voy a explicar por qué. Porque durante muchos años Andrés Manuel estuvo recorriendo el país hablando de esto, de un proyecto alternativo de nación, de una manera distinta de hacer las cosas. Y más allá que coincidamos en que hay cosas que se pudieran hacer mejor o no, lo cierto es que todo el mundo estábamos de acuerdo en que como venían avanzando ya no funcionaban, que tenía que haber un cambio. Y eso es lo que propuso y eso es lo que está haciendo. Pero ahora ya es gobierno. Y entonces eso nos permite a nosotros decir, a ver, no son solamente propuestas, no es solamente decirles, así creemos que puede mejorar, es, ahora tenemos un presidente que ha cumplido cada uno de los compromisos que hizo con las y los mexicanos. En su informe del pasado 1 de diciembre, de los 100 compromisos que hizo en su toma de protesta, se han cumplido 97, si no me equivoco. Entonces, creo que para nosotros como movimiento, esa es una gran ventaja porque nos permite decir, ya ven que no somos iguales. Mientras la gente tiene mucha desesperanza porque han visto pasar a muchos políticos que les hablan bonito y que no les han cumplido, porque siempre han llegado los mismos aquí en Colima, enfrente tenemos un proyecto que ha cumplido cada compromiso que hizo con las y con los mexicanos, que seguramente podemos mejorar mucho, que seguramente hay cosas que todavía se tienen que ir construyendo y hacer mejor, sí, seguramente sí, pero que nuestra primera carta de presentaciones estamos cumpliendo lo que nos propusimos y lo que les prometimos a las y los mexicanos, y creo que esa es una gran ventaja que se tiene como movimiento. Le estamos regresando la esperanza a la gente de que sí hay políticos que se dedican a esto por vocación y por hacer las cosas bien. Indira, un tema bastante importante también en la pandemia, que bueno, ahorita Colima sube a semáforo rojo. ¿Tú cómo viviste la enfermedad? Porque pues sabemos de que te dio COVID. ¿Y qué le dice a la gente? Estamos otra vez en semáforo rojo. Sí, mira, yo tuve COVID hace ya casi 9 meses, ya ahora a principios de febrero. Y digo, a mí me tocó vivirlo leve, con temperatura un par de días, con dolor de cabeza un par de días, con mucho cansancio como por una semana, una sensación así de estar completamente agotada, pero entre lo que cabe fue bastante leve. Sin embargo, creo que es un tema en el que no debemos tomarlo a la ligera, en el que tenemos que ser muy responsables. Hemos visto cómo a nivel mundial pues, se viene una segunda ola, cómo Colima viene como muy atrás, ¿no? De lo que va pasando en la capital de nuestro país. Entonces, hace mes y medio vimos que esta segunda ola comenzó en la Ciudad de México y debimos irnos preparando para que en algún momento también nos tocara en Colima. Ya estamos en ese momento. Y creo que tenemos que ser muy responsables, pero también muy empáticos. Digo, la pandemia nos ha pegado mucho a todos, en todos los aspectos emocionales, familiares, pero también económicamente. Entonces, mientras hay quienes tienen la posibilidad de resguardarse en casa todo el tiempo posible, también hay quienes tienen que seguir saliendo a trabajar. Entonces, es un momento en el que como colimenses estamos obligados a demostrar nuestra solidaridad y nuestra empatía, pero también a que quienes tienen esa posibilidad de quedarse más tiempo en casa, también debemos demostrar nuestra responsabilidad. Y el amor a nuestras familias también tiene que ver con eso, con ser responsables y con no ponernos en riesgo. Eso va a complicar mucho este año y, por ejemplo, el proceso electoral va a ser completamente distinto. Es lo que te iba a preguntar. Sí, yo le apuesto a que las y los políticos y los partidos también seamos muy, muy responsables y comprendamos que lo más importante no es los proyectos políticos personales. Lo más importante son las familias colimenses y que en ese sentido tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para vivir una campaña en la que no arriesguemos la salud de nuestras familias. No, y esperemos que de aquí a julio, que es la elección, Junio. en junio, veamos cómo se comporta la pandemia y cómo va a ser el proceso, pues el día de la elección también, que es bastante interesante y no sabemos qué vaya a pasar. Claro, y sobre todo que no nos confiemos, que no bajemos la guardia, que si de pronto vemos que dentro de un mes bajan las cifras, pues no digamos, ah, ya la libramos, nos vamos otra vez. No, hay que seguirnos cuidando, hay que mantenernos siempre alertas. Y bueno, claro que también es importante no dejar de participar en una jornada que va a ser histórica para el estado de Colima, porque pues, es el momento de decidir entre la continuidad o el cambio, pero que lo hagamos con mucha responsabilidad. Digo, generalmente son espacios abiertos, hay que cuidar mucho los horarios, los tiempos, las distancias, la sanitización de los lugares. Tenemos un reto importantísimo enfrente. Ya vimos que los estados que tuvieron elección el año pasado pudieron sacarlo adelante. Pues es un reto que nos corresponde a todas y a todos, ¿no? Indira, se nos pasó la hora así rapidísimo. Sí. Pero yo te quiero decir que estés tranquila con esta entrevista, que aquí no la vamos a cortar y poner cosas que no dijiste, como en otros lados. Digo, bueno, pero es que eso ya no depende de ti, ya depende de los malosos que luego descargan y quieren ahí sacar de contexto cosas. Pero es lo que, bueno, 28 por lo menos se ha caracterizado de ser un medio social humano, y así queremos seguir, ¿no? Así queremos seguir conociendo al candidato en esta primera etapa, conociéndolos un poco más, cómo son ellos, cómo nacieron, dónde fueron, su trayectoria, y a partir de marzo, abril, vamos con todo a entrevistas con propuestas, y si nos permites hacemos de una vez el compromiso, un día con Indira Vizcaíno. Me encantaría estar desde que yo me levanto a las 5 de la mañana, por darte un ejemplo que me digas, a las 5 de la mañana estoy afuera de tu casa, y de ahí todo el día estar contigo, para vivir esa sensación de una candidatura. Y así lo pido hacer con todos los candidatos que me permitan estar con usted, y llevar a los colimenses diferente una campaña, y no la típica entrevista que tú y yo sabemos que pues, ya estamos cansados de eso. Vamos a ver si es cierto que vas a aguantar desde el principio. La aguanto. Pero te voy a invitar desde que tengo que peinar a mi hija para que se conecte a sus clases, todo, ¿eh? Todo. Déjame decirte que esta experiencia la tuvimos cuando estaba el gobernador Silverio Cavazos, que en paz descansa, y fue una experiencia increíble. Entonces, empezamos a las 7 de la mañana, era algo del día de primera de clases, estuvimos como en 5 municipios y acabamos a las 11 de la noche. Yo estaba muerto, y el señor peinadito, a lo que y al sigue, día siguiente lo mismo, pues es que sí. Y yo, wow, dije, esa experiencia la quiero en este proceso electoral. Entonces, ya está el compromiso, estamos en pláticas, y agradecerte, Indira, agradecerte por este espacio fabuloso y conocer más Indira, que en lo personal yo no sabía. Gracias. Muchísimas gracias a ti, a 28 y a todos los que estuvieron pendientes de esta. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Estamos en contacto, Indira. Y nos vemos a principios de marzo. Bye. Bye. Amigos, hemos terminado esta entrevista que se nos fue rapidísimo nuestra hora con Indira Vizcaíno. Y bueno, como lo dije en su momento, vamos a seguir haciendo entrevistas para conocer el lado humano de los precandidatos, sin decir ninguna propuesta, que no está todavía permitido. Así es que nos vemos en la siguiente semana con más entrevistas a estos actores políticos. Y recuerden que a partir de marzo, ya con candidaturas oficiales, haremos entrevistas bastante divertidas y originales. Muchísimas gracias, nos vemos, muy buenas noches, y vamos por los tamales, que todavía llegan los tamales. Gracias, muy buenas noches, bye.